Cristo de la gloria les continúe bendiciendo a esta poderosa hora de la tarde. A continuación, el poderoso mensaje de la palabra de Dios en los labios de nuestro amado hermano y capellán Pedro Carvajal, para que usted escuche y reciba una bendición de parte de Dios. Adelante. Amén, hermano Alexander. Un gusto nuevamente saludarle. Deseo que el Señor le bendiga a usted y su familia. También a ti que nos estás mirando en este momento. Deseo que Dios te bendiga. Igual a todos tus seres queridos. Así que debemos de estar agradecidos con Dios cada día, cada momento, cada segundo, pudiera decir. No solamente que estar agradecidos con Dios por las cosas materiales que a veces podemos poseer. No estoy diciendo que dejemos de lado o dejemos de darle las gracias al Señor cuando Él provee. Pero muchas personas, o a veces muchos de nosotros, decimos, estoy agradecido con Dios porque me ha dado un carro, porque me ha dado una casa, porque me ha dado un buen trabajo, y comenzamos nosotros a meter los bienes materiales y pareciera que estamos agradecidos solamente por eso. Quizás no es eso lo que realmente queremos expresar, pero así se nos puede escuchar en algún momento. Debemos de estar agradecidos con Dios por el cambio que ha hecho en nuestras vidas, por el habernos perdonado. Eso es que debemos de estar agradecidos con el Señor. Amén. Hermanos, antes de comenzar una pequeña oración para darle gracias a Dios por este momento, cierra tus ojos ahí donde te encuentras y dile, Señor Jesucristo, te agradezco, Padre, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque permites que abra tu palabra para meditar en ella. Te pido, Señor, que bendigas mi vida, Señor. Te pido que tu palabra entre a mi corazón y que pueda ponerla en obra cada día de mi vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, pues a lo que venimos. Abramos la Biblia, mis hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 4 al 5. Vamos a meditar en esos versículos. Amén. Éxodo capítulo 7, versículo 4 al 5. Y la palabra del Señor dice de esta forma. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, cuando Dios nos llama a nuestras vidas, cuando Dios quiere tratar con alguna persona para liberarla de alguna situación, siempre va a comenzar un proceso. Y no es un proceso que Dios te va a venir perdonando de poquito en poquito. Dios te va a dar el perdón total. Pero en nuestro caminar tenemos que enfrentarnos a diversas luchas, diversas pruebas. El pueblo de Israel, cuando Dios manda a Moisés para decirle al pueblo todo lo que tenían que hacer, antes que nada, sabemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y era bien difícil para ellos, y no solamente para ellos, sino para cualquier persona. No es tan fácil estar pasando una situación como ellos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel conocía a Dios, los egipcios sabían que ellos creían en Dios, sabían quién era Dios, mas los egipcios no temían a Dios, no tenían temor hacia Dios.
Pero resulta que el pueblo que decía creer en Dios, el pueblo que decía tener a Dios como protector, estaba siendo humillado por un pueblo blasfemo, estaba siendo humillado, y eso es algo de que sentir aflicción en la vida de un ser humano, porque no solamente sufrían la humillación, sino que sufrían también el maltrato psicológico, golpes, de todo pasaban ellos. Eran forzados a hacer tareas que no estaban en sus capacidades, pero tenían que hacerlo por cuanto no era opción. Entonces era algo que se sentía una aflicción en ellos, y lo vuelvo a repetir, no solamente en ellos, sino en todo aquel que esté pasando esa situación. Pero resulta que cuando Dios manda a Moisés a decirles qué es lo que ellos tenían que hacer, mis hermanos, cuando Dios lo manda, le dice, no, Moisés solamente tenía que llevar el mensaje de lo que se tenía que hacer, pero Moisés no llevaba una orden que aquel que no lo hiciera lo tenía que matar, lo tenía que degollar, qué sé yo, hacerle daño alguno. Pero para que aquel propósito con el cual Dios lo estaba mandando al pueblo de Israel, había un elemento bien importante que si no se aplicaba, o más bien se tenía que aplicar para que esto pudiera funcionar, y fue que el pueblo de Israel prestó oído a lo que el siervo de Dios llevaba el mensaje, a decirles qué es lo que tenían que hacer, que Dios los iba a liberar. Hermanos, a veces hay situaciones donde tú vas a estar en la razón, donde tu petición es justa, donde tú tienes todo tu derecho, mas sin embargo pareciera que las cosas se te están poniendo bien difícil en la vida, y pareciera que Dios no está contigo ahí a un lado, pareciera que Dios te ha abandonado, y máximamente cuando tú sabes que tú eres el que tiene la razón, que eres inocente, pero que se te está ignorando, que se te está echando de menos. Entonces puede entrar una confusión. Vamos a imaginarnos a Moisés. Lo mandan a que se pare frente a Faraón, pero al mismo tiempo le dice de que Faraón no les va a oír, que Faraón no lo va a escuchar. Cualquier persona pudiera decir, bueno, ¿y para qué me estás mandando a que yo diga esto? Si a mí no me van a escuchar, ¿de qué sirve que yo vaya? A veces Dios permite esas situaciones. A veces Dios las permite para demostrar su poder, para aquel que te está haciendo la vida imposible, pruebe un poquito lo que es el poder de Dios y se dé cuenta quién es el que tiene toda la autoridad de tener la última palabra y de tomar la decisión. A veces Dios permite que las cosas se compliquen un poco, pero no es porque Dios no pueda liberarte, no es porque Dios no pueda hacer algo por ti, sino que yo creo en un Dios lleno de misericordia, creo en un Dios muy bueno, lleno de amor, pero también creo en un Dios que cuando alguien se para a hacerte la vida de cuadritos, Dios le va a poner un alto. Dios le va a poner un estate quieto, como decimos. Faraón se le ponía y le hacía la vida imposible a Moisés, al pueblo de Israel. Y Dios lo estaba permitiendo para demostrarle y que quedara claro quién era Dios. Para eso lo estaba haciendo. A veces las cosas se complican, se hacen difícil, pero a veces es necesario. A veces es necesario porque todo lleva un propósito. Bueno, pues resulta de que vamos a imaginar, estás esclavo y te dicen de que Dios te va a liberar, mas sin embargo comienzas a hacer lo que te han recomendado y comienzas a ver
situación difícil en tu vida. Eso era lo que estaba mirando el pueblo de Israel cuando comenzó su marcha, su salida. Supuestamente para ellos los iban a liberar, pero ellos sentían que estaban llevando o estaban siendo guiados al abismo, a la desgracia. Y eso es lo que a veces aquella persona que es nueva en el Evangelio, a veces le sucede, que él está esclavo en los vicios, en algún X vicio, está esclavo del pecado. Y cuando alguien llega, cuando Dios manda a un siervo de él a decirle que Dios le va a perdonar, lo va a levantar y va a romper esas cadenas, la persona comienza a caminar, pero llega el momento en que también comienzan las pruebas y se comienza a desanimar. Y comienza él a querer retroceder. El miedo en el proceso es muy peligroso porque es el que se llegan momentos donde tienes que tomar la decisión de continuar o retroceder. Y lo mejor es continuar. No es bueno retroceder. El pueblo de Israel se llegó en el momento en que él ya se quería devolver para atrás. Y por eso Dios podía llevarlos a hacer las cosas más fácil. Mas sin embargo, Dios, conociendo las cosas, dijo, no, si lo hago de esta forma, ellos se van a querer devolver, se van a poner temerosos. Entonces, por eso todo era un propósito, los fue llevando de una forma donde ellos pudieran ver más claramente el poder de Dios, la mano de Dios guardándoles en su caminar. Amén. Podemos notar algo ahí bien importante, de que el pueblo de Israel puso oído. Puso un oído. Hay dos tipos de personas. Hay personas que te van a escuchar y quizás van a ignorar lo que tú les estás diciendo. Pero hay personas que totalmente te ignoran, no te escuchan y hasta cambian el tema de conversación. Pues la primera persona, aquella que te escucha, pero como que te ignora, no hace lo que tú le estás diciendo, tiene una ventaja, porque tarde que temprano lo va a hacer. Pero aquel que de plano te ignora, ese está un poquito más en desventaja, porque no está reteniendo nada. Y con ese tipo de personas, lo mejor es dejarles saber que les amas, que vas a orar por ellos y estar disponible para ellos. Pero a veces es necesario dejarles. A veces es necesario. El pueblo de Israel escuchó y él comenzó a hacer lo que Moisés les dijo que hicieran. Amén. Entonces, cuando ellos comienzan a ver la guerra, comienzan a ver a los egipcios que los estaban siguiendo, ellos comenzaron a tener miedo, comenzaron a querer regresarse. Ellos dijeron, no, todo está saliendo mal, regresémonos. Tenían que continuar y renegaron en contra de Moisés. Entonces, eso es lo que a veces, hermanos, pasa. Tú que me estás escuchando, no reniegues. Si Dios ha mandado a alguien a tu vida para que te hable el Evangelio y te diga que te va a liberar de cualquier vicio que te tenga esclavo, te vas a comenzar a enfrentar en situaciones, pero no tengas miedo. No tengas miedo porque Dios le dijo así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fue Moisés quien les dijo. Cuando Dios te llama, no te abandona solo, no te deja solo en la batalla. Dios siempre va a ir contigo y nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar solo. Por eso digo que el miedo en el proceso es muy peligroso. No debemos temer. Le digo, dice en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos
y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así contra nosotros que nos has sacado de Egipto? Imagínense lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando bueno, haber dicho, pues supone que nos ibas a liberar y aquí nos van a matar, mejor que nos maten allá donde estábamos. Entonces, no es bueno que comenzamos a tener temor en el camino. Se van a enfrentar, se van a venir pruebas, pero Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a ir contigo en esas batallas, en esas luchas que tú tengas que enfrentar. Pareciera que Dios se está portando de una manera dura con nosotros, pero hay momentos en que Dios ya nos ha dado las cosas bien fácil y nosotros no hemos aprendido a valorarlas. Entonces a veces es necesario que la victoria llegue de una forma complicada, difícil, con el propósito de que podemos darle la gloria a Dios y darnos cuenta de dónde Él nos ha levantado, de dónde nos ha llevado, de dónde nos ha sacado, perdón. A veces es necesario que se vengan ese tipo de situaciones en la vida. Y algo importante, Dios, en el versículo 31, el propósito de la victoria, mis hermanos, el propósito de que Dios nos dé la victoria no es un propósito, no es para que simplemente tú y yo le digamos a la gente, testifiquemos o nos demos cuenta, o incluso puede llegar el momento de vanagloriarse la persona. El propósito de que Dios te da la victoria es para que tú y yo le reconozcamos, para que tú y yo le demos la gloria a Él. Y de esa forma nuestro temor crezca más y más hacia Él y comencemos a andar debidamente delante del Señor. Amén. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Podemos ver que Dios no abandona aquel que ha llamado, aquel que le ha dicho te voy a libertar. Dios no lo va a dejar solo en el proceso. Dios siempre va a ir con él peleando las batallas. Aunque las cosas se pongan difícil, no es bueno desmayar ni retroceder. Aunque las cosas pareciera que van peor, no tiene uno por qué retroceder. Tiene uno que seguir adelante. Y cuando la victoria llegue a nuestras vidas, ahí es donde vamos a hacer como hizo el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando viene la victoria, es cuando nos damos cuenta realmente cuál es el propósito que Dios tiene en medio de esas dificultades, el por qué. A veces es necesario que las cosas se compliquen. A veces es necesario, hermanos, llegar a la victoria sufriendo. Que no todo se ponga fácil, porque ya muchas veces Dios nos ha dado, decía, las cosas muy fácil. A veces no nos ha costado conseguirlas. Y es cuando nosotros menos agradecemos, cuando menos valoramos. Este pueblo
se ha caracterizado mucho en la palabra de Dios por un pueblo que solamente quemaba holocausto, pedía perdón a Dios y otra vez volvía a pecar como si nada. Entonces, en nuestras vidas a veces eso pasa, que nosotros hemos abusado de la gracia de Dios y con facilidad pecamos y con facilidad también vamos y pedimos perdón a Dios. Dios en su misericordia nos perdona, nos restaura, nos levanta, nos da fuerza y al rato otra vez. Entonces se llega el momento en que Dios nos va a tener que meter en una situación donde las cosas se compliquen para que nosotros aprendamos a valorar y a temerle realmente a Él, y para que nos demos cuenta también de que se nos han agotado todo nuestro, vamos a decir, nuestras habilidades humanas, y que llegamos al tope donde no tenemos a quién clamar más que solamente a Dios. Porque a veces nosotros queremos salir de los problemas usando de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría. Y nunca clamamos a Dios. Nunca vamos y le decimos, Señor, perdóname, levántame, libérame, yo no puedo. Me gusta en la forma que Jehová trató con el pueblo de Israel, y no solamente con el pueblo de Israel, sino con Faraón. Como, por eso le decía yo, de que yo creo mucho también en un Dios, no creo en un Dios malo, es un Dios bueno, creo en un Dios que cuando alguien te está haciendo la vida imposible, cuando tú tienes la razón, cuando se te está haciendo una injusticia a ti, porque era lo que se le estaba haciendo al pueblo de Israel, cuando alguien te está haciendo eso, Dios está permitiendo. Dios puede liberarte y aplacar las aguas pronto, pero Dios a veces eso lo permite para dejar en claro a la otra persona, para ponerla quieta, para decirle, detente, detente. Deja que agotes todas tus fuerzas humanas. En el caso de Faraón, le permitió que usara de su poder, de sus ejército, para demostrarle que eso no podía contra un pueblo de Dios. Que todo su poder humano no podía detener al pueblo de Dios, que Dios había determinado liberar. El enemigo así se opone en nuestras vidas. Un ratito te suelta y otro ratito te vuelve a tomar. Te quieres levantar y salir huyendo del vicio, de lo que sea, y otra vez vuelves a regresar. Y así así estaba Faraón, que lo dejaba ir y que no lo dejaba ir. Pero hay algo bien bonito cuando Moisés se para enfrente de Faraón y le dice, Faraón ya lo iba a dejar ir, pero al último le dice en el capítulo 10, versículo 28, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Así es como nosotros debemos decirle aquellas cosas que nos tienen esclavizados. No te veré más el rostro. No te veré más pecado de lo que sea, porque no terminaría de mencionarlos. No te veré más el rostro. El pecado nos amenaza cada día contra nuestras vidas. Y uno se acobarda en esos momentos. Pero le tenemos que decir, no te voy a ver más el rostro, porque Moisés estaba seguro, a pesar de que las cosas estaban difíciles, Moisés estaba 100% seguro de que él tenía un Dios fiel, de que él tenía un Dios que lo que estaba prometiendo se lo iba a cumplir.
Y por eso le dijo, bien has dicho, no te veré más el rostro. Pues así debemos nosotros de actuar también, de esa forma, tener la seguridad, aunque las cosas se pongan difíciles en nuestras vidas, tener la seguridad de que Dios nos va a sacar adelante y rechazar el pecado, rechazar todo aquello que desagrada a Dios. Así es como debemos nosotros pararnos ante tal situación. A veces nosotros abandonamos el proceso por el cual Dios nos está llevando. Y no es porque Dios no nos haya cumplido o Dios nos esté engañando, sino que es porque nosotros somos los que nos acobardamos, así como el pueblo de Israel se acobardó cuando empezó a mirar a los ejércitos de Faraón. Él se acobardó y por eso le tuvo que decir Moisés, esténse quietos, Jehová peleará por ustedes, porque eso ha prometido Dios y eso lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Así que no tengamos miedo en el proceso en el cual Dios nos mete. Dios nunca te va a abandonar si Él te ha llamado. Si Él te ha llamado a ser libre, no te quieras regresar así como el pueblo se quería regresar. No te quieras devolver a la esclavitud. Se te van a venir pruebas, pero Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo. Se levante quien se levante, Dios va a estar contigo. Digan lo que digan, Dios va a estar contigo. No quieras volver a ser esclavo, o no querramos volver hacia atrás, cuando Dios ya nos ha llamado a ser libres en su totalidad. Por eso, como le digo, a veces yo me pongo a pensar, el pueblo de Israel, ¿cómo se sentía? Sin defensa, se sentía humillado, se sentía traicionado quizás de parte de Dios. Se sentía de muchas y miles formas. Así a veces quizás tú te has sentido. Humillado por aquellas personas que te están oprimiendo, que en algún momento tú les dijiste que creías en Dios, que le diste tu vida a Cristo y que ahora te están viendo en el pecado, que ahora te están viendo esclavo de los vicios. En algún momento tú les confesaste que eras una persona de fe, que ibas a una iglesia, pero ahora te estás sintiendo, te estás sintiendo humillado por aquellos que ahora te ven como tú estás. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios y volverte a Dios, volverte a Él, así como el pueblo de Israel, volverte de todo corazón y de clamar a Dios y decirle, Señor, libérame de esta situación. Una cualidad bien importante, el pueblo escuchó a Moisés. Si el pueblo no hubiese escuchado en ese trato, porque así fue, el pueblo fue el que escuchó a Moisés. Para que esto se complementara, tenía que haber oído de parte del pueblo de Israel. No deseche las palabras de alguien que Dios quizás te ha mandado, porque ya te está mirando que estás cayendo en esclavitud ante aquellos que no alaban el nombre de Dios, ante aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Te estás mirando ya como una persona. No voy a usar la palabra fracasado, nunca me ha gustado honestamente, que a veces se le dé uso a esa palabra desde un púlpito, porque fracasado nadie está en esta vida. Mientras hay vida, hay esperanza. No se le puede nombrar a una persona fracasada solamente porque en algún momento, en alguna decisión de su vida, no le fue bien. Y yo eso abiertamente lo digo. No se le puede nombrar fracasado a alguien. No se le puede nombrar fracasado a una persona que se ha tropezado en el caminar. Bueno, quizás en este momento te estés mirando en una situación como el pueblo de Israel. Esclavo de los vicios.
Pero Dios te puede liberar, así como liberó al pueblo de Israel. Pero quiero que sepas algo. Las cosas se van a poner difíciles. No sé, honestamente, Dios trata diferente con cada quien. Pero al parecer las cosas no son fáciles cuando alguien se aparta de Dios y va a volver nuevamente. Pero no te rindas, porque Dios no te va a abandonar, porque si Dios te ha vuelto a llamar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar solo. Pero tienes que mirar un poquito las consecuencias de la rebeldía. Tenemos a veces que mirar las consecuencias de la rebeldía de nosotros para poder entender de que necesitamos a Dios, para poder entender de que lo que hicimos estuvo muy mal y nos llevó a caer en la situación que nos encontremos. Así que es bien duro. Es bien duro como Dios le decía a Moisés, ve, pero no te van a creer. ¿Cómo está eso? Imagínate que te dicen a ti, ve, que Dios te diga, ve, di esto, para que te sea motivo de que tú salgas de la situación en la que te encuentres. Pero te diga Dios, pero no te van a creer. Cualquier persona diría, y bueno, ¿y para qué voy a decir esto? ¿Para qué voy a ir si nadie me va a creer? A veces, eso tiene que suceder. Dios deja que las personas crean que se están saliendo con la suya, es decir, que están ellos en victoria, porque quizás se ven en más ventaja que tú. Dios les deja. Pero ahí viene lo bueno. Ahí viene todo lo que le pasó a Faraón, todo lo que tuvo que pagar, todas las consecuencias que tuvo que vivir. Usted puede leer ahí. Así hay personas que Dios les deja que se sientan en victoria por lo que le están haciendo a un hijo de Dios. Así las hay. Pero lo que no saben es que es necesario dejarlos, porque después viene Dios y va a poner un alto y le va a hacer entender a la persona, y si es posible, a que le respete, a que le tema, así como hizo con Faraón. Faraón nunca, solamente cuando veía la situación difícil era que él reconocía quién era Dios, pero él no se arrepentía, nunca se arrepintió. Entonces, hay gente que reconoce quién es Dios. De nada sirve reconocer quién es Dios, de nada sirve. Pues, la enseñanza, hermanos, se puede sacar varios puntos, varias enseñanzas en este tema. Pero la realidad es de que todas las enseñanzas que se le pueda sacar a un tema es para que nosotros pongamos en obra eso que Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Amén. Así que te vuelvo a repetir, cuando Dios te hace el llamado, no te va a abandonar. Escucha la palabra que Dios pone en alguien que te va a ir a decir a donde tú estás. Hey, Dios te puede perdonar. No le ignores, escúchalo. Sigue. Si esta persona va de parte de Dios, sigue lo que te está diciendo que hagas. Lo correcto que Él te pueda decir que tú hagas es que le pidas perdón a Dios por tus pecados y que le des tu corazón, que le des tu vida. Esos son los pasos correctos que alguien, un hijo de Dios, te puede decir que hagas. Y no tengas miedo, porque Dios va a pelear por ti, así como lo hizo por el pueblo de Israel.
Dios va a cumplir su palabra de liberarte, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero ahí viene tu agradecimiento también para con Dios cuando tú tengas la victoria. Cuando tú recibas la victoria, debes agradecer a Dios. Ese, hermanos, es por lo que uno tiene que agradecer. No solamente, hermanos, a veces vemos una gran bendición, una casa, yo no estoy diciendo que no, pero como que quién sabe qué se siente escuchar a alguien que diga, ah, estoy agradecido con Dios porque me dio una casa, estoy agradecido con Dios porque me dio un carro, estoy agradecido con Dios porque gano bien y me pagan mejor y hasta me pagan más que aquel, que Julanito, y apenas tengo un mes. Se escucha un poquito medio, quién sabe cómo, búsquele usted nombre. Hay que estar agradecidos con Dios por las victorias que nos dan, no por las cosas, no por las cosas que podemos obtener de parte de Él. No puedo hablar mucho, y no porque tenga prohibido, pero no puedo hablar mucho de mi vida personal por la razón de que el tiempo no hay. Pero créame, hermano, créame, se lo digo de corazón, que las cosas materiales, hermano, no es porque yo esté queriendo hacerlas de menos. No les ponga tanto enfoque, no se afane en ella. Esas van y vienen. Hay que agradecer a Dios porque Él nos saca o nos ha sacado de la vida en la que hemos estado. Yo estoy agradecido con Dios porque me sacó de la esclavitud, de muchísimas cosas que usted no tiene idea, pero que se imagina. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios perdona a un ser humano, no lo ha perdonado porque se haya portado bien, ¿verdad? Entonces, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante con las pruebas, con las dificultades que se vengan. No que temer, hay que continuar. Como se le dijo al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que siga marchando, que no se detenga. Eso es lo que tenemos que hacer. Ante las luchas, no detenernos, continuar. Esa es la perseverancia. Esa es la verdadera perseverancia. La verdadera perseverancia no es, hermanos, no es aquella de que nunca vas a caer, de que nunca vas a tropezar, de que todo va a estar bien en tu vida, de que lees todos los días, oras todo. No, no, no. La verdadera perseverancia es esa, continuar hasta el fin, llegar hasta donde se tenga que llegar. Si te tropezaste y te caíste, levántate y continúa. Esa es la perseverancia. Esa es la verdadera perseverancia. La perseverancia no solamente es de oír y leer y memorizar. Esa no es perseverancia. Bueno, estás perseverando en el área del conocimiento, pero tienes que perseverar en el área de las pruebas. Tienes que perseverar. No te detengas. Porque cuando te detienes, corre el peligro de voltear para atrás, te acobardas, nos acobardamos. Digamos adelante, todos somos seres humanos, todos pasamos situaciones bien difíciles en nuestras vidas, tanto yo como tú. Ahorita podemos estar hablando muy bonito y al rato nos podemos estar acobardando en una situación, ¿verdad? Es normal. Es normal en el ser humano, pero no dejes de continuar. No estamos hablando que no tengas miedo, sino que hay que tener cuidado, no que acobardarnos demasiado, porque detenernos, eso nos puede hacer volver para atrás. Se levantan situaciones, que se levanten, hermano, con Cristo. En el mundo se levantaban situaciones más difíciles y pareciera que gozábamos de la maldad. Y ahora, con Dios de nuestro lado, con Dios a favor, que le tenemos, que sabemos que va a ser misericordia, no que detenernos. Si en esta noche tomas la decisión, y digo tomas la decisión, porque el escuchar es bien importante.
Sí, porque es lo que nos lleva a tomar decisiones. Para tomar decisiones es porque algo pensamos, algo escuchamos o algo por el estilo. Si en esta noche Dios pone en tu corazón abandonar el pecado que sea, liberarte de esas cadenas que te tienen esclavo, si Dios pone en tu corazón hacer eso, deja que Dios haga algo en tu vida. No tengas miedo, Dios va a estar contigo. Dios no llama a alguien y lo va a abandonar solo. Así que aquí está el alimento, en la palabra de Dios. Ese es el verdadero alimento. Muchas personas quieren encontrar el alimento espiritual, o muchos creen que el alimento espiritual, hermanos, ¿cómo le diré para que no me vaya a malentender? Simplemente le voy a decir, aquí está el alimento espiritual, en la palabra de Dios. Aquí se encuentra, de aquí te alimentas. Esta es la única fuente de la que te tienes que alimentar, de la palabra de Dios. Esa es la única fuente que puedes alimentarte. Nos podemos alimentar tú y yo. Podemos agarrar fuerzas para continuar. Amén. Digo esto porque a veces creemos que por ahí, ¿no? Por ahí se escucha a veces de que, bueno, y si esta persona, ¿de dónde se está alimentando? Bueno, que yo sepa, la palabra de Dios es la que nos alimenta, ¿verdad? Cuando escuchamos nosotros, somos restaurados, Dios nos habla en nuestras vidas, pero tenemos que comer personalmente el alimento. Tienes que meditar en la palabra. Así que, bueno, pues dejamos hasta ahí el tema y que Dios te bendiga. Pero antes de finalizar, quiero decirte que si en tu corazón tú sientes que debes arrepentirte de algo, si en tu vida personal, en tu vida a solas con Dios, que Él solamente conoce qué es lo que pasa realmente cuando tú te encuentras solo. Si tú sientes que hay cosas que vienes haciendo mal, pídele perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Pídeselo de corazón. Dios es experto en romper cadenas. Dios es experto en libertar, en perdonar, en restaurar. Pídele perdón a Dios. Así que hagamos esta oración, si tú así quieres. Y dile, Señor Jesucristo, en esta noche yo te pido que me perdones, que me levantes, Señor, que me restaures, que he pecado, Señor, contra ti, y que me he vuelto esclavo, Señor, del pecado, y que ahora, Señor, quiero ser libre, pero se ha arraigado tanto en mi vida, Señor, que no puedo soltar este mal hábito, este pecado en mi vida. Yo te pido que tú, Señor, me libertes, que seas tú el que rompa las cadenas, que seas tú, Señor, el que me da la victoria, y que en ese caminar, Señor, cualquier circunstancia que se levante, que no permitas que yo voltee atrás, que no permitas que yo quiera desanimarme o devolverme, sino que me ayudes a perseverar hasta el final, hasta ver la victoria, Señor, que me vas a dar. Te entrego mi vida, mi corazón te entrego. Ministrame, Señor, perdóname. Te recibo como mi único Dios y como mi único Salvador en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, pues es todo por hoy. Podemos seguir meditando en la palabra de Dios ahí en su casa.
usted puede continuar y va a poder notar muchas cosas en este pasaje, la importancia que es perseverar, el propósito con el cual Dios nos da las victorias y sobre todo no temer al enemigo. No hay que temer, hay que seguir adelante. Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Que deseo que Dios te bendiga, que pases una feliz noche con tu familia, con todos tus seres queridos. Te deseo lo mejor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Así es que este fue su programa Salvados por Cristo con nuestro amado hermano y capellán Pedro Carvajal. Nuestro hermano Pedro Carvajal es el director de la capellanía Restaurando Vidas en la ciudad de Minnesota, el estado de Minnesota, donde allí estamos trabajando también, aleluya, para que la gloria de Dios sea, aleluya, manifestada también en el área de Minnesota, todo para la gloria del Señor. Precioso mensaje, hermano Pedro, y espero también que cada hermano pues haya recibido lo que el Señor ha hablado para usted en esta preciosa noche. También, hermano Pedro, hay ciertas peticiones, gloria al Señor, aleluya. La hermana Luz Vázquez, oración por la hermana Luz Vázquez, por el pastor Ángel Vázquez, y también por la hermana Gliden Santiago, y por Armando Quiñones y su familia, también por Maggi Cabán y por toda la familia, para que sea el Señor obrando de manera especial. También pido la oración especialmente por Yanni Rodríguez y Cindy Rodríguez, gloria a Dios, son hermanos, son mis hijos, gloria al Señor. Que sea el Señor obrando en sus vidas de una manera especial y poderosa, gloria al Señor. Así que le pido que haga una oración por ellos y así mismo nos despedimos en oración. Gloria a Dios, hermano, claro que sí. Vamos a pedirle a Dios que Él haga la obra que tiene que hacer. Son muchos los nombres, no los retengo todo, pero el Señor sí les conoce. Y lo más importante es que sabe qué es lo que ellos están pasando. Y lo más hermoso es que Dios es misericordioso y puede hacer la obra en ellos, puesto que ellos están confiando en Dios. Y Dios no defrauda cuando se le deposita su confianza en Él. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, bendito Dios amado, delante de tu presencia, oh Señor, clamamos a ti. Clamamos, Señor, pidiéndote que tú te glorifiques, Padre, en la vida de mis hermanos, que tú te glorifiques, Señor, en sus familias, que seas tu Padre quien llega, Padre, a esos hogares de cada uno de ellos, y que tu mano poderosa, Señor, sea, Padre, la que sana si es alguna enfermedad, que tu mano poderosa, Padre, sea la que liberte de cualquier situación, Señor, que seas tú, Padre bendito, obrando en sus vidas, que sea tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu justicia, Padre, obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú les bendigas, que tú les guíes, que tu Espíritu Santo vaya con ellos donde quiera que estén. Yo te pido que bendigas sus hogares, sus trabajos, y que pongas palabra en sus labios, Señor, para que donde quiera que ellos lleguen, testifiquen, Señor, de que tú eres grande en misericordia. Los dejo en tus manos, Padre, para que tú hagas la obra que tú sepas que tienes que hacer, Señor, por misericordia. Hágase su santa voluntad en sus vidas, Señor. Así por la vida de mi hermano Alexander, por todos los hermanos que nos están mirando, Señor, yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que tú sanes, que tú perdones, que tú restaures, que tú bendigas. Bendito Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bueno, el Señor sabe cada necesidad y yo creo que
Dios va a hacer la obra que Él tenga que hacer en la vida de cada uno de mis hermanos que han depositado su confianza en Él, cualquier situación que ellos estén pasando. Yo creo que Dios puede sacarles adelante. Y bueno, no solamente este momento es el que tenemos que orar por ellos, sino hay que llevarlos a nuestras oraciones. Quizás ahorita la oración por el tiempo y todo, pero en nuestro tiempo personal que apartamos, podemos orar por cada un hermano, por cada hermano de ellos que han puesto sus peticiones. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así es. El Señor es Dios Todopoderoso y Él conoce cada uno de los corazones. Así que este fue su programa, Salvados por Cristo, con nuestro amado hermano y capellán Pedro Carvajal. Recuerde que usted tiene una cita todos los viernes a la misma hora de hoy y por esta misma emisora, para que usted escuche y reciba una bendición de parte de Dios. Hasta la próxima. Amén.